No hay separación entre Cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y les doy la bienvenida una semana más aquí a acompañarme. Estuvimos como un mes en pausa, pero retornamos la semana pasada, que por cierto les recomiendo que vayan a escuchar el episodio pasado sobre la luna nueva de mayo, la luna nueva en Tauro, porque también va a ser complemento de lo que hablaremos en este episodio. Estoy muy contenta por regresar. Recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y donde quieras que nos escuches nos puedes dejar un review y 5 estrellitas. Por ejemplo, en Apple Podcasts. En Spotify puedes calificar el podcast y también en YouTube pues suscríbete al canal, que empezamos esta nueva temporada ya hace unos meses en formato de video. Así que bueno, nada, estoy contenta de estar por aquí, por nuevamente el podcast. Le agradezco a todos los que me envían mensajitos. Recuerden que siempre pueden escribirme, dejarme cualquier duda o lo que sea que quieran comentar respecto del episodio. Durante el pasado episodio conversamos sobre la luna nueva en Tauro y algunas cuestiones que pudiéramos observar, plantearnos durante toda esta temporada y donde creo también importante un poco dejarnos acontecer. Y yo les hablaba más o menos sobre eso en el episodio. Permitirnos expresarnos desde el instinto, el cuerpo, el contacto con esa sustancia vital tan taurina. Durante este periodo yo los invito a pensarse, pero a pensarse desde este ente material que somos, a sentirnos, a implicar al cuerpo como parte fundamental también de nuestro proceso personal. Uno de mis profesores de Cábala hacía una reflexión muy interesante la semana pasada y les quiero comentar por aquí. Y es cómo los antiguos cabalistas elegían regresar al cuerpo porque muchos tuvieron la capacidad de adentrarse en universos muy superiores, o sea, salir de su cuerpo físico y a un nivel donde su alma ahí excedía. Sin embargo, siempre optaban por regresar a este plano, incluso aunque el alma pudiese quedarse atrapada o entregada a esa luz, ellos regresaban a este plano, porque precisamente aquí es donde nosotros debemos realizar el trabajo. No es por gusto que nosotros hayamos reencarnado en este cuerpo físico, con esta materialidad. Ellos comprendían que en parte se trataba también de drenar esa luz de universos superiores a la cual ellos tenían acceso para manifestarla en este plano más denso. Ellos comprendían la materia como parte fundamental y la función del cuerpo físico, de la sustancia palpable, también ellos sabían que era un vehículo importante para ellos. Porque además, esta parte nuestra, la psique, que desde la Cábala se encuentra alojada en un universo llamado Binah, que vendría a ser como esa gran madre que nos contiene, ordenadora, pues es capaz de regular esa luz. Entonces, yo les pregunto, ¿han comprendido ustedes la función de la materia? ¿Por qué nos hemos desarrollado en un contexto determinado? Realizamos cierto tipo de trabajo, manejamos un auto determinado o no. ¿Por qué a veces sentimos que necesitamos comprarnos algo incluso aunque no lo necesitemos realmente? ¿O por qué necesito realmente algo que no puedo obtener y lleva tal vez un extra de sacrificio, digamos, entre comillas? Bueno, esto sería un poco
estar conscientes de qué hacemos con esta luz que somos y qué hacemos con la luz que drenamos de universos superiores, en el caso de esos sabios, ¿no? Porque aunque no seamos estos sabios de la antigüedad, sí hay una sabiduría que nos antecede. Y si somos luz, tenemos un propósito. Somos Dios, pero no ese ente dogmático religioso, sino una chispa divina con un propósito aquí en la materia. Compartir la luz que recibimos, trabajar en nuestra autocorrección y así en la del mundo. Lo que tal vez no somos conscientes de ello. Con este novilunio, del cual conversamos la semana pasada, comenzó un nuevo mes desde el calendario hebreo. Y les decía que tiene que ver un poco con esto de ser conscientes que somos canales a través de los cuales esta luz se puede manifestar. Pero esta semana quiero dar continuidad a este tema precisamente porque entra en Tauro el planeta Mercurio, cuya función está asociada, entre otras cosas, a la percepción. Recordar que en este signo de Tauro, además se encuentran ahí el Sol, Júpiter, Urano y también Venus, quien además es regente de ese signo. Y para hacer un resumen muy preciso, podríamos decir que toda esta trama en términos astrológicos nos está hablando de que para florecer con confianza y avanzar desde nuevos paradigmas, hay dos cuestiones que yo, en lo personal, propondría valorar. Una, que hay una percepción que necesita cambiarse, amplificarse, para finalmente darnos cuenta de la segunda cuestión, que sería la importancia de hacer un movimiento, tal vez incómodo, que nos confronte con partes que tal vez hemos estado negados a mirar, pero que ya conocemos, son insostenibles. Porque también Plutón, que está retrógrado en Acuario, es involucrado también aquí, también está haciendo un aspecto de cuadratura con este Mercurio. Con lo cual, habría una idea central de qué me gustaría amplificar esta semana. Y es lo importante, comenzar a trabajar en nuestra percepción. Pues probablemente es algo de lo cual, hasta cierto punto, la astrología de los últimos años nos propone. ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, en primer lugar, empezar a poner atención a ese filtro con que apreciamos las cosas, los fenómenos, la vida en general, nuestro contexto, el mundo. Las relaciones siempre van a estar matizadas, cruzadas por nuestra propia experiencia personal, también por factores inconscientes, culturales y demás. Pero es un periodo donde sentimos que no será suficiente para nuestro bienestar, para nuestro propósito, actuar linealmente, en lo que sea que hagamos. ¿Y desde dónde actuamos? Pues desde lo que somos, o mejor dicho, desde lo que hemos hecho con lo que somos. Por eso yo puntualizo lo trascendente que es ampliar nuestra visión, abrirnos a nuevas cosas, trabajarnos internamente, comenzar algún tipo de terapia, explorar ciertas aristas que antes tal vez no nos habíamos planteado, de seguir la intuición, de escuchar y sentir lo que nos proponen los vínculos, las relaciones. Si hoy tuviste una conversación profunda con tu amigo, que no se quede en el horizonte, sino de valorar qué nos trae, qué nos propone esa experiencia. Si tuvimos un conflicto con nuestra madre, de igual manera. Si las cosas no están saliendo bien para nosotros en el trabajo o si estoy incómodo, ver por qué es lo que está pasando. Intentar comprender la función de cada acontecer. Porque desde luego, eso siempre nos va a traer algo de nosotros mismos. Y al mismo tiempo, lo estamos percibiendo de una manera determinada. O sea, está llegando a nosotros a través de ese filtro personal que tal vez debemos revisar y que sería la percepción que nosotros tenemos de las cosas. Porque a veces nos cuesta pensarnos y dar apertura a lo nuevo. Es más fácil permanecer en un sitio conocido
que romper con una conducta o con una rutina que, a pesar de que sabemos que a lo mejor ya no es sostenible, hay algo de esa quietud y de no movernos, de esa resistencia que nos da cobijo, que nos cuesta. Habría un temor subyacente que a veces nos paraliza e impide que conectemos con nuestros deseos o con nuestro propósito. Yo los invito a pensar cuántas cosas hacen en el día que realmente los hace felices. ¿Y saben qué? Si no estás pudiendo ser feliz con lo que haces la mayor parte de tu tiempo o con las personas que te rodean durante el mayor porcentaje de tu día, es hora de empezar a cambiar tu percepción y por tanto tu vida. Y no se trata de hacerlo dando un giro radical, aunque hay ocasiones que sí lo requieren, pero mi consejo es que comiences a planteártelo y vayas gestando un plan de acciones concretas que tal vez incorporen gradualmente lo que te haga feliz. Es cuestión de estrategia, pero también de hacer ese movimiento. Puede ser también un movimiento despacio, gradual, que comience por la mente o por las emociones y que tal vez lleve al cuerpo o a la materia, pero ponte a pensar, el movimiento del cuerpo dependerá en gran medida del movimiento interno. Yo me muevo a hacer algo porque primero lo sentí o lo pensé, primero estuvo dentro. Yo me muevo a hacer algo porque primero lo sentí o lo pensé. Por ejemplo, yo como cuando siento que tengo hambre. Entonces, ¿desde dónde parten todos los hechos que a priori registramos como físicos o externos? Desde dentro de nosotros mismos. Un barco, por ejemplo, se construyó porque un humano tuvo la idea o la necesidad de hacerlo. Partió desde algo dentro. Eso no quiere decir que, por ejemplo, un contexto determinado me lleve a una acción interna. Eso también. Pero todo caso siempre pasa por ese umbral, por esa zona liminar que es la percepción, donde Mercurio, este planeta que esta semana entra en Tauro, está presente, que es Hermes, que siempre habita esos senderos y que entra a Tauro, como yo les decía. Nos propone pensar sobre todo esto, pensar en todas estas conexiones que estamos haciendo desde lo mental, desde cómo percibimos. Conversábamos mi esposo y yo sobre este tránsito, que yo le estaba comentando sobre lo que hablaría esta semana o lo que tenía pensado decir acá. Y yo le pregunté, luego de decirle más o menos de qué se trataba todas estas alineaciones y de lo que tenía pensado hablar acá. Y le pregunté que qué imagen de alguna obra de arte o algún filme a él le surgía. Pues ustedes saben que no solo me gusta hablar de lo que creo, puede a lo mejor traernos estas configuraciones, sino que mi objetivo es que puedan conectar además con su mundo imaginal, proponerles pasajes, brindarles imágenes donde ustedes puedan sentir o, en el mejor de los casos, ilustrar un poco esta energía, porque energía al fin es difícil de poner en palabras sin no reducir su significado. Mi esposo me decía que con todo esto que yo le comentaba de los planetas en Tauro, la entrada de Mercurio en Tauro, le venía la imagen de una película. Yo creo que casi todo niño cubano de nuestra generación, al menos, ha visto. Y es El último unicornio. Él me hablaba de ese toro en llamas que se llevaba a los unicornios y que salía de una cueva. Y esa imagen como el instinto primario que a veces puede acabar con la magia de las cosas o como esa fuerza que a veces no puede lograr sostener los procesos. Y habían detalles que yo no recordaba del filme. Yo sé que lo vi, pero no me acordaba bien y nos pusimos a verlo en YouTube. Yo les recomiendo que lo visiten. Si lo están viendo por primera vez y ustedes son de otra generación, las gráficas por supuesto le van a resultar raras porque están viejas ya, pero vale la pena porque está cargado de simbología y pienso que es un animado bien bonito, además de todo. Entonces aparece ese toro en llamas, que yo le digo que es como si fuera ese pasaje de Tauro
de Aries a Tauro, ¿no? Ese Aries, primer signo de fuego, que llega con esa irrupción. Entonces es como si ese toro viniera de Aries, todavía en llama. Es como la transición entre ambos signos. Ese umbral desde donde aún no se ha hecho conciencia. Yo creo que para mí era una imagen muy potente, además de este eje Tauro-Escorpio, porque este toro también vivía, o sea, salía de las profundidades, de como una cueva que estaba debajo de un castillo. O sea, él salía de su umbral, muy Tauro-Escorpio. Luego, esta entrada de Mercurio en Tauro y todo lo que está aconteciendo en este signo fue cobrando vida cuando empecé a ver la película nuevamente desde el inicio. Porque el protagonista del filme es un unicornio. ¿Y qué podemos decir? Esto podría estar asociado también a Urano, este Urano en Tauro, ¿no? Con características también, si se quiere, jupiterianas, estos personajes. Ya cuando uno empieza a verlo, lo primero que te encuentras es con la vida en el bosque, que ya el bosque es un símbolo del inconsciente, de todo lo que tenemos dentro también, de el misterio, lo mágico, lo que está por aflorar. También de una gran madre que acoge, que nutre. Yo recuerdo, hice una anotación de los dos personajes que aparecen al principio y que dice algo muy puntual, casi antes de que empiece a desarrollarse la trama, ¿no? O al inicio de la trama. Y dice, las criaturas que viven en este bosque son mágicas. Ya ahí uno se queda como... Y luego irrumpe una escena del unicornio como mirándose en un espejo de agua. Son imágenes muy potentes que te ayudan a no solo amplificar todo ese mundo imaginal, sino a pensar en la simbología de ese mismo unicornio, de lo que es un espejo de agua que se está mirando, está tratando de buscar a sí mismo, en sí mismo esa magia. De hecho, la misión central del unicornio era buscar otros unicornios porque creía que él era el único de su especie. Y se dice le dice como creo que a otro personaje que es como un personaje mercurial que aparece también al inicio de la película, que es como una mariposita. Y le dice, el que no hayamos visto unicornio hace tiempo no quiere decir que no hayan existido. O sea, yo lo interpreto como que si no se ha descubierto la magia, si no se ha mirado diferente, si no se ha cambiado la percepción, no quiere decir que algo no tenga lugar si no lo hemos visto. Si no hemos percibido de una forma algo, no quiere decir que no exista o que no tenga lugar. Y había otra frase que también se me quedó, que decía, somos tan viejos como el cielo. Para mí fue muy potente. O sea, los diálogos aquí están cargados de simbolismo. Y esta mariposa que les decía, que era como un personaje mético, personaje mercurial, una especie de mensajero, le dice al unicornio que él podrá encontrar otros unicornios si eres valiente. O sea, como si se atreve a lo nuevo, a lo que anteriormente no ha hecho, porque él nunca había salido a la aventura de buscar otros como él. Entonces, si él se atreve a hacer esta aventura, a escuchar estas voces interiores, este instinto, él podrá encontrarse con sí mismo, a través de encontrar a otros de su misma especie. No sé, está muy potente la imagen que nos abrió la película. Y hay algo también, y es que usualmente el unicornio se veía como un caballo blanco, ¿no? Y todos no podían verle el cuerno. O sea, todos no podían distinguir que él era una criatura mágica. Es decir, de que esa idea de que hay quien lo mira y no ve el cuerno del unicornio, solo los que conectan con esa magia. Es decir, que de nosotros las personas solo mirarán
lo que tienen dentro de ellos. No todo el mundo puede mirar la magia en algún lugar. O yo pienso que sí, lo que pasa es que no han sido valientes, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene que ver con esta idea también, toda esta película y todo este mes, porque es toda una asociación con este mes, de esta idea también de reencantar la realidad. Habla de la introspección y la soledad que puede llevar al encuentro con uno mismo y que en el camino aparecerán también ciertas cuestiones que no van a ser tan positivas, porque tiene que atravesar una serie de aventuras y una serie de situaciones, ¿no? Para encontrar a este toro rojo, que era quien se llevaba a los unicornios y quien podría darle una respuesta. O sea, el encuentro también con ese instinto era lo que le iba a generar a él hallarse. Saber que no estaba solo en la búsqueda de algo. Y anda también con un personaje que es como otro Mercurio, que es como una especie de mago, pero era un mago que estaba en un circo y hacía solamente este tipo de trucos de magia, pero él quería ser un mago real, hacer magia real. Entonces, cuando él se lo cree, es que él logra hacer la magia real. Es muy bonito. Y tiene que ver con todo esto, con lo desconocido, ¿no? Con ese Urano, tal vez, que uno a veces suele temerle a lo desconocido. Y este toro rojo en llamas empujando, que es como una criatura de otro plano. Ellos dicen que es como un fantasma, nadie sabe bien lo que es como algo instintivo, ¿no? Y esta metamorfosis, que cuando el mago logra hacer su magia, convierte al unicornio en mujer, es porque cree en sí mismo. Hay una imagen también que hay como una especie de carabela burlesca, una carabela borracha, un personaje simpaticísimo, pero que le dice que el reloj nunca va a dar la hora exacta porque el tiempo no existe. Que lo que deben hacer es atravesar el reloj, o sea, atravesar el umbral para hallar al toro rojo, o sea, que y después le dice una frase muy potente cuando están casi al final. Hay un personaje que dice: no hay finales felices porque nada acaba. O sea, es increíble las imágenes que abre esta película. Y la vi muy reciente y tiene que ver con todo esto. Quería traérselas por acá. Búsquenla, está gratis ahí en YouTube. Pueden acceder a ella. En fin, que toda esta semana, toda esta temporada y el ingreso de Urano en Tauro desde 2018 viene un poco para que despertemos esa magia en nosotros mismos y ser capaces de mirar diferente y empezar por mirarnos distintos a nosotros mismos. Y así que seamos capaces de reencantar nuestro entorno, redescubrir la magia en la materia, redirigir el instinto hacia una vida con menos resistencia, con más amor, mayor bondad. Y no lo hablo desde un positivismo vacuo, sino desde el deseo, tal vez muy acuariano, de lograr ser los protagonistas de una humanidad que avanza hacia la luz y que sea capaz de reconocer, trabajar y lidiar también con su sombra. Porque también este positivismo de que sí, es falso porque nos encontramos con cosas que no son agradables en el mundo, incluso dentro de nosotros mismos. Entonces hay cosas que hay que mirar, hay polaridades que hay que abrazar, entender. Yo me voy a despedir con un poema de Hildegard von Bingen, que es una mística, o fue una mística medieval, poeta, músico, que es una maravilla para haber vivido en esa época, una de las mujeres místicas de la historia, y tiene un poema que dice así, que tiene que ver con todo esto taurino que está aconteciendo. Se llama El verdor, fuerza germinante. Oh nobilísimo verdor, tú que te enraizas en el sol, brillas en la serena claridad, en el movimiento de la rueda que escapa a la inteligencia humana. Tú, verdor, estás envuelto por la fuerza de los misterios celestiales, enrojeces como la aurora, flameas en el ardor del sol,
Oh tú, noble verdor. Este es muy taurino, pero además es una maravilla. Increíble que fue escrito hace tantos siglos atrás, pero está cargado de simbolismo. Y bueno, nada, me despido. Espero que les haya gustado el podcast. Recuerden suscribirse desde la plataforma que lo escuchen. Si lo escuchas en Apple Podcast, pues pasa por allá, suscríbete al podcast, deja un review, 5 estrellitas. Y también si lo oyes en Spotify, puedes calificar el podcast. Y si por casualidad me estás viendo desde YouTube, pues suscríbete y déjame un comentario. Lo puedes compartir también con quien creas que pueda ser de utilidad. Si quieres una consulta terapéutica para indagar en tu carta natal o de tarot terapéutico, también me puedes encontrar en mis redes sociales @lidacao con y @losastrosusurran y por ahí conectamos. Te mando un abrazo.